Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Viviana. Si ya me conoces, muchas gracias por estar revisando mis videos otra vez. Si eres nuevo, te comento que en este canal yo comparto ideas para quienes decidieron trabajar como profesor de idiomas a través de plataformas online. Hoy les traigo 3 consejos que pueden ser útiles, ya sea si eres profesor o quizás no eres profesor, pero decidiste impartir clases para generar un ingreso económico. Revisa mis videos, siéntete libre de tomar el material que quieras porque para eso lo preparo. Vamos al video. Bueno chicos, vamos con los consejos. Consejo número 3. Cuida tu fondo. Quizás para algunos esto no es muy importante, pero de verdad que puede ser un elemento muy distractor para tus estudiantes, especialmente si trabajas con niños pequeños. Hay niños que se concentran mucho en lo que está pasando detrás del profesor y ¿no les ha pasado alguna vez que a veces preguntan, ok niños, terminamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Y te dicen, teacher, o miss, eso que tienes ahí atrás lo tiene mi mamá, o esa lámpara que tú tienes ahí, yo la vi en tal parte, y se desconcentran. Lo puse en el número 3 por lo mismo, porque quizás tú puedes considerar que no es tan importante, pero sí te marca la diferencia en tus clases. Consejo número 2. Voy a ir de a poquito con lo más importante. El consejo número 2 es el apoyo visual. Si tú te das cuenta en mis videos, yo todo lo hago con apoyo visual. En mis clases también. Especialmente si tú decides no seguir un libro o un texto, ¿ok? Yo no sigo ningún texto al pie de la letra. Yo voy mezclando material que encuentro, porque siempre están saliendo cosas nuevas y preparo mi propio material y hago mi clase. Pero toda mi clase, los 45 minutos, están apoyados de fichas, de slides. Mira, te voy a mostrar una de mis clases de español para que veas cuál es el tipo de material que yo hago. Siempre me presento, comienzo la clase presentando con una ficha de bienvenida. ¿Ok? Bienvenida, lección número 8 y comenzamos la rutina. Estas son para mis clases de español, pero para mis clases de inglés son muy similares. Ustedes las han visto en mis otros videos. ¿Ok? Aquí les hago la diferencia entre estoy feliz, estoy cansado y tengo. Luego les digo las actividades, no les explico el objetivo, ya les he dicho antes, no explico el objetivo de la clase, porque a veces los niños muy pequeños no entienden. Ellos solo quieren saber qué vamos a hacer, ¿ok? La rutina del día, qué día es, ¿ok? Qué tiempo hace, si hace frío, si hace calor, y así. Yo voy continuando toda la clase con fichas. Puede ser que tenga 20 fichas para una clase, puede que algunas tenga 10, porque quizás no es necesario, pero toda mi clase está apoyada con fichas. Y finalmente, el más importante, creo yo, consejo número 1, la consolidación. Si tú, como te dije anteriormente, decides no trabajar con un texto específico, sino con material que tú preparas, es importante que tú envíes o que tú le entregues alguna actividad para consolidar lo que le enseñaste en clases. Especialmente, esto es en línea, esto es todo conversación. Ellos no escriben, la mayoría no escribe. A veces yo lo hago completar algún ejercicio a través de la computadora, pero ellos no escriben. Entonces, es necesario que todo el contenido que tú vas viendo en clases lo puedan consolidar con alguna actividad en su casa durante la semana, después o quizás antes, si quieres hacer como una clase invertida. Depende de la edad que tengan tus estudiantes, ¿ok? Por ejemplo, este es el material que yo preparo para mis clases de español. Este es material que yo encuentro en internet, en esta página de Twinkle, que también hay material en español y en el idioma que quieras enseñar. Y ellos ya van teniendo alguna actividad. Por ejemplo, les hago ver un video en casa y responden las preguntas que les hago del video. O por ejemplo, para mis clases de inglés, actividades pequeñas.
de los días de la semana, para los niños que ya pueden escribir. Cuando los niños son muy pequeños, tú les haces unir con una flecha, colorear, marcar con un círculo, marcar con una X. Independiente, hay una infinidad de actividades que ellos pueden hacer para consolidar el conocimiento. Con estos 3 consejos te vas a evitar problemas que, por ejemplo, hay niños que están mirando otra cosa atrás tuyo, mira, mira, o no sé, magnetos de algo o alguna planta. Yo entiendo que quizás no tenemos las condiciones a veces para tener una pared especial para nuestras clases, pero si no tienes una pared, adorna ordenadamente tu espacio, eh, que se vea poca información atrás, ¿ok? O si no, cúbrelo con algún mapa, incluso un papel de envolver de regalos, ¿ok? Y te vas a evitar muchas preguntas que a veces no tienen mucho que ver con lo que tú estás entregando. Con el apoyo visual vas a evitar que pierdan la concentración, y con las actividades de consolidación te evitas situaciones como que no me acuerdo cuándo lo dijo, yo lo dije, sí lo dije 3 veces, o una clase anterior, 2 clases anteriores, es que no me acuerdo. Entonces, si tú le vas entregando actividades que pueden ellos ir recolectando, eh, ya tienes como un respaldo de lo que tú enseñaste. ¿Ok? Y bueno, si te pareció interesante lo que dije, si te puede ser útil, dame un like, por favor, hazme un comentario, pregunta, siéntete libre de tomar, como te digo, el material que tú quieras de mis videos, porque para eso los hago. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.